nos vamos con el síndrome de Guillain-Barré. La verdad es que la preocupación es enorme, sobre todo por el rápido crecimiento de la enfermedad. La doctora Natalia Herrera, médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud, está con nosotros para ayudarnos a entender la complejidad de un síndrome, de una enfermedad como esta. Doctora Herrera, qué gusto conversar con usted. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Quería aclarar que mi nombre es Natalia Vargas Herrera. ¿Es al revés? Sí, era al revés. De acuerdo, le pido mil disculpas, doctora. Me jugaron no se preocupe, una mala pasada. Preocupe. Comenzamos la conversación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero ir de lo más sencillo a lo más complejo. Empecemos por los síntomas más comunes del síndrome de Guillain-Barré. ¿A qué tenemos que estar atentos? Sí, por supuesto. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico. Con eso tenemos que empezar. Y al ser un trastorno neurológico, se caracteriza principalmente por debilidad muscular. Es decir, vamos a presentar dificultad para poder deambular. Esto se va a dar de manera simétrica. Recordemos que el síndrome de Guillain-Barré, además, se da de manera simétrica, empieza desde los miembros inferiores, ¿no? Y con el transcurso de los días o semanas, esto también va a depender del paciente que lo tenga, estas molestias van a ir aumentando o ascendiendo hacia los brazos, hacia incluso los músculos de la cara, y en los casos más extremos puede incluso comprometer los músculos encargados de la respiración. Otro síntoma importante es que también el paciente o la paciente va a manifestar trastornos en la sensibilidad. Antes de la debilidad muscular va a manifestar que siente como hincones, como hormigueo, como entumecimiento, ¿de acuerdo? Y además trastornos en el equilibrio o incluso en la coordinación. El paciente no va a poder o va a tener dificultad para hacer actividades tan simples como abotonarse, claro, ¿no? Como subirse el cierre. Y esto va a ir aumentando en intensidad de forma progresiva, de forma ascendente, ¿de acuerdo? Y de forma simétrica. Doctora Vargas, ¿cuál es la causa principal de esta enfermedad? La causa principal no se sabe con certeza. Eso es bien importante mencionarlo, pero se dice, y a través de reportes, que del 40 al 70% de los casos de Guillain-Barré a nivel mundial han sido antecedidos por infecciones virales o infecciones bacterianas. Y algo que llama la atención es que si bien el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno muy poco común, o sea, la incidencia mundial es de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes, hay aumentos o brotes del síndrome de Guillain-Barré coincidentemente con brotes de enfermedades infecciosas. Esto nos haría pensar que este trastorno neurológico estaría asociado a infecciones. De acuerdo. ¿Y por qué luego de 20 años vuelven a aparecer de pronto tantos casos en nuestro país? ¿Con qué enfermedad infecciosa lo ligaría usted? En realidad no es necesariamente después de 20 años. Yo podría decir, o se podría decir que desde el 2018 ya se está presentando un incremento de casos de Guillain-Barré, ¿de acuerdo? Y se ha visto incluso en otros países, por ejemplo, en Brasil, en el año 2016 hubo un brote de casos de Zika. Coincidentemente, hubo un incremento de casos de síndrome de Guillain-Barré. Ahora, en otros países también ha habido incremento de casos, por ejemplo, de dengue, en los que también ha habido un incremento de casos de Guillain-Barré. Pero, por ejemplo, en el Perú, un estudio que hizo el INS de casi 2.000 muestras de pacientes con Guillain-Barré, del 2018 al 2019, encontraron en mayor proporción esta bacteria gastrointestinal llamada Campylobacter jejuni. No necesariamente, ojo, el Campylobacter jejuni es la causa, digamos, definitoria de síndrome de Guillain-Barré, claro. pero también se ha encontrado en otros países y en otros pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Entonces, sí está asociada a enfermedades infecciosas. De acuerdo. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo? El tratamiento más efectivo es el recambio de lo que es el plasma o plasmaféresis. Se utiliza la inmunoglobulina humana. Lamentablemente este es un tratamiento que no se cuenta en todos los hospitales,
en muchos casos está dirigido a los pacientes de manera pronta, pero no se cuenta en los hospitales. Sin embargo, este es un tratamiento que no va a acortar la enfermedad. Al ser un trastorno neurológico que afecta los nervios periféricos, va a tener un tratamiento bastante prolongado y en algunos casos va a tener secuelas a largo plazo. Esto va a depender mucho del tipo de paciente, si el paciente tiene alguna comorbilidad, si el paciente es anciano, pero se dice que si el paciente se trata de manera pronta, el pronóstico podría ser mejor. Correcto. ¿Existe alguna forma de prevenirlo? Habiendo mencionado que las causas, digamos, más, se podría decir, asociadas al síndrome de Guillain-Barré podrían ser las enfermedades infecciosas tanto virales como bacterianas, lo que se tendría que hacer es prevenir la adquisición y la transmisión de estos patógenos. Entonces, otros agentes u otro grupo de virus que estaría asociado al síndrome de Guillain-Barré son los famosos virus respiratorios altos. El famoso virus de la influenza, tanto A como B, el virus sincitial respiratorio. Entonces, dicho esto, y estando en una época de alta circulación de estos virus, es importante, tomar las precauciones que hemos aprendido durante la pandemia. Lo que se recomienda en otros países, incluso en Chile, y yo también recomiendo como infectóloga, es que si vamos a estar en un ambiente cerrado, utilicemos mascarillas. No esperemos a que haya un nuevo pico de COVID para recién utilizar mascarilla, no tiene sentido. El COVID y los virus respiratorios circulantes tienen la misma forma de transmisión. El lavado de manos es sumamente importante. Recordemos que las superficies también están contaminadas de estos virus y estas bacterias. El lavado de las frutas, el lavado de las verduras. Por supuesto. Hervir el agua. Y algo muy importante, la vacunación contra la influenza. No sé si todos los adultos están conscientes de que se está vacunando a nivel nacional. Es muy importante hacerlo. Al vacunarse, uno disminuye el riesgo de adquirir nuevas cepas del virus de la influenza y, por supuesto, de transmitirlo a otras personas. Clarísimo, doctora Vargas. Ahora, ¿qué pruebas se utilizan para diagnosticar el síndrome de Guillain-Barré? ¿Tenemos suficientes en el Perú? En realidad, el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos. Signos es lo que uno puede ver y síntomas, lo que el paciente manifiesta. Se diagnostica principalmente con un buen examen físico neurológico. Se va a ver que el paciente no puede mover bien las extremidades, no tiene buena sensibilidad y los reflejos están disminuidos o abolidos. Esto podría ayudar mucho a tener un diagnóstico presuntivo, pero para poder, diagnosticar verdaderamente esta enfermedad o confirmar el diagnóstico, hay pruebas especializadas que se hacen en todos los hospitales, que es una punción lumbar, en la cual se retira un poco de líquido cefalorraquídeo de la espalda del paciente y se estudia. Y también otras pruebas de función nerviosa. Sin embargo, en muchos casos no se tienen estas pruebas especializadas. La punción lumbar sí, y lo que se hace es descartar otras posibles causas, porque el síndrome de Guillain-Barré es un diagnóstico de exclusión. Primero hay que descartar las causas más comunes que podrían estar haciendo que este paciente no pueda caminar, no pueda deambular. Claro. Ahora, ha sido usted muy clara en establecer algunos vectores que conectan a Guillain-Barré con algunas infecciones, pero quería preguntarle también si existe relación entre Guillain-Barré y otras enfermedades autoinmunes. No está muy claro, no está del todo claro. Lo que más se ha descrito, y lo vuelvo a repetir, son las infecciones virales y las infecciones bacterianas, y en casos súper contados con los dedos de las manos, algunas vacunas, ¿de acuerdo? Pero en general lo que se ha concluido es que la causa certera no está definida. Clara. De acuerdo. Esta es una enfermedad que requiere todavía mucha investigación y por eso la importancia de la vigilancia epidemiológica. Todos, en eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, ¿hay grupos etarios a los que pueda de alguna manera atacar más? ¿Son más propensos a? Claro, en las series de caso o en los reportes de casos se ha visto que el síndrome de Guillain-Barré, por alguna razón que no se sabe con certeza, afectaría más a los varones.
Mire. Sí, la incidencia del síndrome de Guillain-Barré aumentaría además con la edad, es decir, mientras más años de vida tengo, tendría una mayor probabilidad de tener síndrome de Guillain-Barré, pero también se ha visto en hombres de mediana edad, entre los 30 y los 50 años. Sin embargo, hemos visto y se dan casos en niños. Entonces, no se sabe con exactitud por qué afectaría más a los hombres y por qué afectaría más a las personas mayores. No es algo también que debe de estudiarse. Porque justamente es una enfermedad muy poco común, justamente por eso. No, no, sin duda, pero como los números habían crecido en las últimas semanas en nuestro país, nos preocupaba un poquito el síndrome, ¿no? Claro, sí. En lo que va del año ya se han reportado 108 casos de síndrome de Guillain-Barré. Así es. A nivel nacional. La capital, Lima, es la región que tiene la mayor cantidad de casos. Luego viene Piura, La Libertad, Cajamarca, Junín. Y algo que llama mucho la atención es que estamos en medio de una epidemia de dengue. Entonces, el dengue, y eso no lo he mencionado, es un virus que también ha sido asociado a casos de síndrome de Guillain-Barré. Claro, lo imaginaba, claro. Claro, entonces justamente la importancia no solamente de diagnosticar, de tratar a tiempo al paciente con síndrome de Guillain-Barré, sino también de estudiarlo. Es decir, tomar las muestras biológicas necesarias para poder identificar el posible agente etiológico para poder tomar las medidas de salud pública y preventivas. Clarísimo. Ahora, doctora Vargas, entendiendo que no hay, digamos, es una enfermedad cuyo origen todavía hay que investigar y que no conocemos a ciencia cierta. Entendiendo que la evidencia tiene que ver con cosquilleo en piernas, con una sensación de fragilidad en manos, ¿no es cierto? Como usted bien lo ha explicado, sí valdría la pena que desde el Ministerio de Salud hubiese una importante comunicación respecto a los síntomas o a esos elementos de alarma para inmediatamente poder acudir a un hospital, porque usted lo ha dicho, mientras antes podamos atender la enfermedad, de pronto el éxito va a ser mayor. Por supuesto, y estoy completamente de acuerdo contigo. La idea no es crear alarma en la población, sino crear conciencia. Esta enfermedad es poco común. No necesariamente si yo he tenido un resfrío o si he tenido alguna enfermedad gastrointestinal voy a tener Guillain-Barré, pero es importante reconocer los síntomas más importantes. Si tengo debilidad muscular, si estoy sintiendo como piquetazos o hincones ya de manera muy perenne, ¿no?, en las extremidades, y esto va aumentando, va incrementando con el paso del tiempo, no dudemos y vayamos al establecimiento de salud más cercano. Muy bien. Doctora Vargas, ha sido usted muy clara. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender esta compleja enfermedad a la que hay que estar atentos. Y como usted dice, no para alarmar a nadie, pero para tener las antenas desplegadas y estar muy atento a ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego.